Vamos a, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a realizar en el formato es el margen interno que nos permitirá distribuir correctamente las vistas ortográficas. Según el esquema que aparece en la página 90, tenemos acá que se deben dejar 3 centímetros de la vista de planta a los márgenes superior e izquierdo. 3 centímetros arriba, 3 centímetros a la izquierda, 1 centímetro en la parte inferior y a la derecha de la vista lateral o de perfil vamos a dejar 2 centímetros. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer, trazar un margen interno que nos permita contener las vistas ortográficas para esta pieza. Entonces tomamos nuestra escuadra, por ejemplo, medimos primero los 3 centímetros que indica el libro y con la ayuda de la escuadra trazamos una línea vertical. Luego de la línea central, medimos 2 centímetros del centro a la izquierda para la separación indicada. 3 a la izquierda, 2 a la derecha, como se indica acá en el libro de texto. 3 centímetros a la izquierda y 2 centímetros a la derecha. Arriba 3 centímetros, medimos con la reglita 3 centímetros y con la ayuda de la regla paralela o regla T, según sea el caso allá en casa, trazan la respectiva línea y del margen inferior hacia arriba 1 centímetro. Aunque aquí tenemos bastante espacio, si todos están de acuerdo podemos dejarle 2 centímetros mejor para que quede más cómodo el espacio necesario para rotular, porque para eso es el espacio de acá abajo, para rotular el nombre. Luego de haber hecho eso, pues nos aseguramos de que no queden líneas extras, líneas de más, que quede únicamente el margen interno que va a contener a las vistas de planta, elevación y perfil. Repito, 3 centímetros acá arriba, 3 centímetros a la izquierda, 2 centímetros en la parte inferior y 2 centímetros del centro hacia adentro o a la izquierda. Esa es la distribución recomendada en el libro de texto para la organización de las vistas. Y va a ser igual para la pieza número 2. Luego de que tenemos ya trazados los márgenes internos que van a contener nuestras 3 vistas, procedemos a elegir con qué vista deseamos nosotros iniciar. Y fíjense que esto es importante porque no hay ninguna ley, no hay ninguna obligación en empezar a trabajar siempre con la planta. En realidad, la vista con la que nosotros comencemos a trabajar, pues va a estar según lo que más nos convenga a nosotros. A veces es más fácil comenzar con la vista de planta. Podría decirse que la mayoría de las veces resulta más cómodo comenzar con la vista de planta. Pero no siempre va a ser así, no siempre va a ser así. Acá, por ejemplo, si nosotros queremos comenzar con la vista de planta, tenemos que interpretar esta pendiente, lo cual sería un poquito raro y complicado. Si queremos empezar con la vista de elevación, tenemos la misma situación, empezar a interpretar esta pendiente. Entonces aquí, para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes ahí en casa también, sería más fácil comenzar con la vista de perfil, porque ahí tenemos esta superficie inclinada de frente y podemos apreciar que su forma es un triángulo. Entonces sería muy fácil comenzar en la vista de perfil el trazo de esta pieza. Entonces no hay ninguna ley, repito, no hay ninguna ley que diga que toda la vida hay que comenzar con la vista de planta. En realidad uno puede comenzar haciendo la vista que más le convenga, por donde uno considere que es más fácil iniciar. Y en el caso de esta pieza, en lo personal, es más fácil iniciarla con la vista de perfil. Entonces esa es la primera vista que voy a trabajar. Bueno, ¿qué más? Las medidas están aquí indicadas, aquí están dadas las medidas. Lo primero que haremos es trazar con las medidas totales los rectángulos que van a contener a las 3 vistas. Eso es lo primero, trazar con las medidas totales los rectángulos que contienen a las vistas. Pero recuerden que esto va a escala, entonces necesitamos de nuestra calculadora. Comencemos, por ejemplo, para trazar acá en la vista de perfil, comencemos con la medida total de profundidad. La medida total de profundidad que señalo se obtiene sumando 250 de esta pieza de acá más 150 de esta pequeña parte que sobresale. Sumando estos dos números obtenemos la medida total de profundidad. 150 más 250
daría 4. 2 más 1, 3, 50 más 50 es 1 metro, entonces en total serían 4 metros. Ahora, 4 metros lo tenemos que pasar a escala. Aquí es donde viene el repasito que vamos a hacer con la técnica de trabajar a escala utilizando una regla plástica. 4 centímetros, nosotros los multiplicamos por el factor, 4 metros, perdón, nosotros los multiplicamos por el factor de escala que es 75 y lo dividimos entre la constante 100. No, perdón. Aquí lo estoy trabajando como si fuese AutoCAD y no es así. Tomamos la medida que son 4 metros y sencillamente lo dividimos entre 75. Es más sencillo todavía. Tomamos la medida, 4 metros, que está indicada aquí en el dibujo, y lo dividimos entre el factor de escala que es 75. Y recuerden que el resultado se tiene que interpretar los primeros 2 decimales para los centímetros y el tercer decimal para los milímetros. Entonces esto sería el equivalente a 5 centímetros con 3 milímetros. Ya el siguiente número ya no se puede medir en el plano, así es que omitimos todos los restantes 3 que están acá. Entonces, el equivalente sería 5 centímetros con 3 milímetros. Esa sería la profundidad de la pieza. Entonces, vengo acá y trazo esa medida, 5 centímetros con 3 milímetros, con la ayuda de la reglita. Listo. Ahora vamos a medir la altura total que tiene esta pieza. La altura total acá dice que son 6 metros. A escala sería 6 dividido el factor de escala que es 75. Y esto se interpreta como 8 centímetros. Vamos al plano, 8 centímetros. Medimos acá y llegaría hasta acá. Con eso ya tenemos definida la altura y la profundidad total de la pieza en la vista de perfil. Bueno, ahora podemos trazar nosotros desde la vista de perfil a la planta, podemos trazar líneas de proyección para ahorrarnos un poquito de trabajo. Trazamos una línea 45 grados, la línea guía 45 grados, proyectamos el ancho que se intersecte con la línea de 45 grados y a continuación nos dirigimos a la vista de planta. De esa manera proyectamos la profundidad a la planta y ya no necesitamos medir. Bueno, ¿qué más necesitamos para seguir haciendo el trazo? También de la vista de perfil podemos proyectar la altura hacia la elevación. Entonces únicamente me haría aquí definir el ancho que va a tener la vista para proyectarla a la planta y la elevación. ¿Cómo obtenemos el ancho? Para el ancho lo que podemos hacer es sumar acá 0.60, 1.10, 0.30 y 1.10. Y luego esa suma pasarla a escala. Entonces tomamos nuestra calculadora, sumamos 0.60 más 1.10 más 0.30 más 1.10. Entonces, en total tiene un ancho de 3.10 metros. Ese sería el ancho total de toda la vista. Esto lo pasamos a escala, dividiendo entre el factor de escala, que es 75. Y el resultado se interpreta como 4 centímetros con 1 milímetro. Medimos 4 centímetros desde esta esquina para la derecha con 1. Y ya podemos trazar hasta acá el ancho que va a tener la elevación y de una vez proyectamos hasta la planta. De esta manera tendríamos definidos los rectángulos que van a contener o que deben contener nuestras vistas ortográficas con ayuda de la línea de 45 grados. La línea de 45 grados siempre va a ser útil, aunque después recuerden que se debe borrar. Ya no la estamos dejando en los formatos, pero siempre es útil para proyectar medidas, porque así nos ahorramos algunas mediciones y eso hace que la producción del dibujo se haga más eficiente. Entonces ya tenemos acá el espacio para la vista de perfil, para la vista de elevación y para la vista de planta. Ahora solo tenemos que darle la forma respectiva. Y como se dijo al principio, yo voy a comenzar con la vista de perfil. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Dibujarnos este triángulo. Esto es lo primero, dibujar este triángulo. ¿Cómo se produce el triángulo? De la manera más sencilla que ustedes se puedan imaginar. Toman una escuadra, la que sea, cualquier escuadra, y conectan estos dos puntos opuestos, es decir, una diagonal. Los conectan sencillamente, de esta manera. No hay ningún ángulo específico, únicamente deben conectar estos dos puntos opuestos.
Entonces estas dos líneas ya se pueden borrar, ya no las vamos a necesitar. Y listo. Y solo con eso ya tenemos acá el trazo de esta pendiente, esta forma triangular. Ya está lista. Ahora tenemos que ir elaborando todas las diferentes superficies que se aprecian desde la vista lateral. Esta superficie inclinada, esta de aquí, luego esta otra inclinada. Pero desde la vista de perfil, estas superficies se ven iguales porque no tenemos sensación de profundidad. Recordemos que las vistas, cuando tienen superficies inclinadas, estas se ven de manera rectangular. No tenemos noción de profundidad. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es dibujar tres rectángulos, uno encima del otro. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué altura tienen estos rectángulos? Qué bonito porque tienen 1 metro los tres. Entonces solo debo hacer una conversión y darle la misma medida a todos los demás. Entonces vamos a nuestra calculadora y hacemos 1 metro dividido entre el factor de escala y me da 1 centímetro con 3 milímetros. Vamos a AutoCAD, trazamos la línea. Perdón, vamos a la mesa de trabajo, trazamos la línea, medimos hacia arriba 1,3 y trazamos acá el ancho. El ancho, según dice aquí la cota, el ancho de los rectángulos es de 2,50. Estos tres rectángulos miden lo mismo, de ancho. Entonces vamos a nuestra calculadora, 2,50 dividido entre 75, igual, y salen 3 centímetros con 3 milímetros. Volvemos a nuestra mesa de trabajo y medimos 3,3, 3 centímetros con 3 milímetros y cerramos. Y listo, ya tenemos el primer rectángulo de la superficie inclinada que se ve aquí en la parte inferior. Fíjense cómo de sencillo podemos ir dándole forma a esta vista. Es bien fácil hacerlo si seguimos las técnicas adecuadamente. Encima de este rectángulo viene este otro rectángulo y mide exactamente lo mismo. El mismo ancho y la misma altura. 1 metro de altura y 2,50 de ancho. Entonces, ¿qué es lo que procede a hacer? 1 metro dividido entre 75 para convertir esto a escala. Igual, como vimos antes, 1 centímetro, 3 milímetros. Entonces, medimos desde acá 1 centímetro hacia arriba, 1,3 y trazamos la línea. Ahora solo debo proyectar acá con la ayuda de la escuadra una línea hasta este punto y borrar el excedente. Recordemos que en el trabajo con la mesa, con los instrumentos, hay que procurar medir lo más preciso que se pueda para no tener la necesidad de estar borrando por todos lados. Cuando el lápiz queda regado por todos lados, cuando hay lápiz en exceso, el borrado de la hoja empieza a deteriorar el material. Y esas son de las técnicas que hay que cuidar. Cuidar el material, utilizar los instrumentos adecuadamente, borrar lo menos que se pueda, por favor. Ya tenemos dos rectángulos, el rectángulo de acá abajo, el rectángulo del frente y encima todavía me hace falta este otro. Pero ese otro tiene la misma altura, 1 centímetro con 3 milímetros. Entonces medimos a partir del último rectángulo que trazamos, 1,3, trazamos una línea guía y luego proyectamos desde abajo para cerrar el rectángulo. Y aquí es en donde se ve la diferencia que les comentaba en la sesión de la mañana. Y es que no nos queda igual. Si se dan cuenta acá en el isométrico, aparentemente esta esquina de la figurita que estamos elaborando coincide con su pendiente, aquí aparentemente. Pero vemos que si damos las medidas que están dadas en el plano, no coinciden. Vemos que esta esquina sale un poco más de la pendiente. Y es así como está acá en el ejemplo, como debe quedarnos. Aquí en el isométrico esto pues falló, esto no está bien, una pequeña falla, como puede pasar con cualquier libro. Todos los libros pueden tener sus pequeñas fallas, entonces aquí falló. Por las medidas no queda así. Queda así como están viendo ustedes en la pantalla de AutoCAD. Así es como queda. Por lo tanto, la pendiente se interrumpe en este punto y continúa su trayecto en el otro. Eso significa que aquí vamos a tener que trazar un pequeño perfil oculto. Eso es lo que significa, porque la pendiente se interrumpe, pasa detrás. Entonces esta línea se va a representar por medio de un perfil oculto. Vamos a aplicarle de una vez la simbología de perfil oculto y
Y así vamos a ir viendo cómo debe representarse el dibujo. Vamos a avanzar un poquito con las vistas ortográficas. Por supuesto, no las vamos a terminar todas, porque también si no, ustedes no ejercitan y la idea es avanzar un poquito y que ustedes vayan a poner en práctica. Luego en la tarde vamos a explicar otro poquito de las vistas y luego ustedes van a ponerlo en práctica. A la tarde vamos a usar el tiempo disponible de computación para adelantar este proyecto de taller. Así como en semanas anteriores utilizamos periodos de taller para avanzar en computación. Entonces yo creo que no hay ningún problema porque los cursos al final van al mismo objetivo y es aprender a dibujar. Tanto taller como computación se complementan. Entonces no hay ningún problema con usar esos tiempos. Entonces aquí perfil oculto. Por favor, voy a reducir un poquito el factor global de escala para que puedan apreciar mejor ese perfil oculto. Entonces aquí le reduzco el factor global de escala 0.02, por ejemplo, y ahí se puede ver ya mejor el perfil oculto. Ahí está, se interrumpe la pendiente, pasa detrás de estas superficies. Y de esta manera tan sencilla, miren, unas cuantas líneas, la vista de perfil ya está hecha, ya está elaborada, ya está hecha la vista de perfil. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues continuar con cualquiera de las otras. Podría ser la planta, podría ser la elevación. Aquí ya es al gusto de cada uno. Si queremos, por ejemplo, seguir trabajando con la planta, podríamos proyectar este punto hacia la línea de 45 grados y luego hacia la planta para poder definir todas estas superficies que se ven acá. La parte inclinada, esta parte inclinada del triángulo que se ve al fondo, tiene un ancho de 0.60. Entonces acá en planta vamos a dar 0.60 para el ancho de esa superficie inclinada. Vamos a nuestra calculadora, hacemos la operación 0.60 dividido entre el factor de escala que es 75, equivalente a 8 por 10 a la menos 3. Ahí necesitamos de nuestra notación científica. Eso significa que es 0.008. 3 lugares decimales. El tercer lugar decimal ya es el 8. 0.008. Lo voy a escribir en la calculadora. 0.008. A eso equivale el 8 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto equivale esto en metros? Pues en metros, según la lectura, sería 0 centímetros, porque no tiene 0 centímetros, con 8 milímetros apenas. 8 milímetros, 8 palitos de esos que hay en la regla plástica, en cualquier regla plástica. Entonces medimos acá 8 milímetros y trazamos el rectángulo que va a representar la pendiente. Y a partir de acá ya empezamos a dibujar. Esto lo puedo borrar. Empezamos a dibujar acá los rectángulos que se ven desde arriba para esta pieza. Aquí se ve un rectángulo, al fondo se ve otro rectángulo, aquí se ve un triángulo y aquí al fondo se ve otro triángulo. Pero van a ver lo sencillo que es. Comencemos con el primer rectángulo. Tiene 1,10 de ancho. Entonces medimos acá 1.10 pasado a escala. Me va a dar 1 centímetro con 5 milímetros porque este 6 aproxima. Recuerden siempre reglas de aproximación. Este decimal pasa de 5, así es que aproxima al que le sigue. Entonces sería 1 centímetro con 5 milímetros. Medimos acá, 1 centímetro con 5, 1.5, trazamos la línea. Luego viene un pequeño espacio de 0.30. Convertimos 0.30 dividido 75 y me va a dar otra vez la notación científica. 4 por 10 a la menos 3 significa que es 0.004. 0.004, lo cual se lee como 4 milímetros. Entonces ya venimos acá, trazamos la línea y a partir de la última medimos 4 milímetros y miren qué pequeñito es. Así es, así se queda, porque estamos respetando las medidas principales que están en el isométrico. Entonces respetamos las mismas medidas, nos va a salir un poquito diferente al dibujo del libro, pero es mejor que utilicemos las medidas. Sale bien pequeñita esta ranura. Luego viene este espacio de 1,10, igual que el primero. Pero aquí ya me quedó el 1,10. Como hemos medido la medida total de la planta, aquí ya me quedó el 1,10. Y si no, lo podemos comprobar. Por si hay alguna duda ahí de que nos haya quedado correcto, miren acá, le voy a colocar una cota solo para que vean. Ahí lo pueden ver. Oh, 1,40 me quedó.
Entonces acá, sí, sí, porque aquí cambiamos, miren, aquí cambiamos al 1.40. Es cierto, aquí está la medida, 1.40. Excelente. Entonces no hay ningún problema, estamos bien. Ahí tenemos la medida de aquí para acá. Excelente. Ahora, esta última parte, este rectángulo, como pueden ver, tiene que tener forma de triángulo. Y abajo en el fondo se ve otro triángulo. Eso se logra de una manera muy simple. Toman una escuadra y trazan una línea diagonal entre esta esquina y la opuesta. Así de sencillo. Con su escuadra trazan acá una línea desde esta esquina a la opuesta. Y automáticamente ahí quedaría el triángulo a la izquierda que representa esta parte de arriba y el triángulo a la derecha que representa la del fondo. Miren que es súper sencillo de hacer. Solamente. Y ya con eso ya tendríamos la vista de planta. Vista de planta y la vista de perfil. Puedo borrar esta línea de proyección porque las líneas de proyección son temporales. No las vamos a dejar. Listo. Y en este momento la línea de 45 grados ya no nos va a servir, entonces la podemos borrar. Si quieren, la dejo solo por si alguien quiere tomar algún apunte, ahí está. Y listo. ¿Qué nos haría falta llegado este momento? Si ya solamente nos haría falta trabajar la vista de elevación. ¿Y cómo trabajamos la vista de elevación? Pues sencillamente proyectando líneas. Ahora sobre ella hay que proyectar líneas. Ya no va a ser necesario medir, porque ya tenemos todas las líneas trazadas en las otras vistas. Vean la técnica, eso es lo que hay que poner en práctica. Con cualquier escuadra proyectan ustedes todas las líneas desde las otras vistas que ya están hechas, planta, perfil, y se va a lograr aquí en la elevación un entramado de líneas. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente ir borrando aquellas líneas que no deben ir e ir dejando la vista final. Claro que para eso ya tenemos que haber imaginado más o menos cómo se ve la vista de elevación. Comenzando con esta pendiente, por ejemplo. Una persona parada de frente sobre el isométrico por acá donde está el cursor, vería esta pendiente como un rectángulo. Entonces basta borrar estas 3 líneas para que me quede ahí mi rectángulo. Luego, ¿qué vería? Se vería esta parte de acá, esta superficie de acá, para que quede igual, solo tenemos que ir borrando líneas, borro esto. Aquí en medio tengo que borrar todo, entonces borro aquí, borro acá. Miren cómo se va apareciendo ya a esto, ya se va apareciendo y aquí tengo que borrar esta otra línea. Por acá, aquí y esta de por aquí. Ahí está. Eso es. Luego al fondo se ve esta pendiente que sería la de acá arriba y por acá solo debemos borrar este pedacito porque es un vacío. Una persona que se para acá y vea va a notar que esto es un vacío, pasa de largo a la pieza. Entonces aquí tenemos que borrar esta línea. Y al fondo, bien interesante, observen al fondo este espacio que se ve acá es la pendiente. Pero como no tenemos sensación de profundidad, sencillamente se ve como un cuadradito. Y lo mismo pasa con la de abajo, un cuadradito. Entonces, como pueden ver, la técnica de proyectar líneas sigue siendo muy útil, muy útil. Incluso aunque se trabajara en AutoCAD, como lo estoy haciendo yo acá, sigue siendo útil el trabajo de proyectar líneas, porque solo hay que borrar. Y miren qué sencillo nos queda. Solo teníamos que borrar y la vista se va a ir formando poco a poco. Bueno, aquí se borraron una línea sin querer. Ahora las voy a devolver a su lugar. Listo. Ahí lo tenemos. Ese sería el resultado final. Ahí tenemos ya nuestras 3 vistas ortográficas, vista superior, vista frontal, vista lateral. Entonces, en el siguiente periodo, por favor, ponen esto en práctica. Van a su mesa, ya tienen su formato preparado, empiezan a hacer la división, trazan los márgenes internos y comienzan a hacer el trazo de estas vistas ortográficas. En el otro periodo no tendremos sesión. Y también, por favor, en la siguiente clase vamos a ver ya el entintado. Vamos a hacer un repaso de cómo se aplica el entintado